Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. Mi equipo está conformado por Otañez Hernández Jorge Luis, Ramírez López Marco Antonio, Santos Cruz Jared David, Suárez García César Esteban y Tolentino Rojas Horta. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Pueden ser homogéneas en dos aspectos: cuando los coeficientes de los términos diferenciales en el primer caso del primer orden son funciones homogéneas de las variables, o para el caso lineal de cualquier orden cuando no existen los términos constantes. Una ecuación diferencial ordinaria se puede expresar de la siguiente manera: m entre paréntesis x, y por dx más n entre paréntesis x, y por dy, esto es igual a 0. Es el tipo homogénea si las funciones m y n son funciones homogéneas del mismo grado n. Esto es multiplicado por cada variable por un parámetro lambda y se halla de la siguiente manera: m entre paréntesis lambda x y lambda y es igual a lambda elevado a la n por m entre paréntesis x, y, o la función m. Y lo mismo pasaría con n, nada más que en lugar de que fuera m sería n. Y queda también de la siguiente manera. Entonces quedaría m entre paréntesis lambda x lambda y sobre n lambda x, lambda y. Esto es igual a m x, y sobre n x, y. Para el método de resolución, en el cociente de que m entre paréntesis tx, ty, como lo mencionamos anteriormente, o lambda, bueno, se dice que tu es igual a 1 sobre x para simplificar esta ecuación para una función de la variable simple de y sobre x. Entonces quedaría que tenemos m x, y sobre n x, y. Esto es igual a m tx, ty sobre n tx, ty. Y esto sería igual a m 1, y sobre x. Y lo mismo pasaría con n sobre 1 n 1, y sobre x. Se introduce el cambio de variables, que sería y es igual a u por x o ux. Entonces quedaría que d por ux sobre dx. Entonces esto sería igual a x por du sobre x más u sobre dx, bueno, por dx sobre dx. Esto es igual a x por du sobre x más u. Así transformando la ecuación diferencial original en la forma separable x por du sobre x, esto es igual a la función negativa de u menos u. Esta forma puede ahora integrarse directamente, ya que lo visto anteriormente podría decirse que ya sería de una forma muy directa. Ecuaciones lineales homogéneas. Una ecuación diferencial lineal se dice que es homogénea si satisface la siguiente condición: si phi de x en una solución también lo es k phi de x, donde k es una constante arbitraria nula. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Observación. Una ecuación diferencial lineal puede representarse con un operador lineal, actuando sobre y con función de x, donde x es usualmente la variable independiente de e, y es la variable dependiente. Entonces, la forma general de una ecuación diferencial lineal homogénea es la siguiente: L con función de y, donde L es un operador diferencial, una suma de las derivadas, definiendo como derivada 0 a la función original, no derivada, cada una multiplicada por otra función f de y o de x, y donde f de y pueden ser constantes, pero no todas las f de y pueden ser nulas. Yo les voy a hablar en el siguiente ejemplo cómo resolverlo. Ahí como tenemos la ecuación siguiente. Vamos a escribir la ecuación diferencial en la forma que está representada ahí mismo.
Entonces, para saber si es una ecuación homogénea, tenemos que mirar a las funciones que están acompañando a las diferenciales. Podemos ver que la primera función está acompañada de dos términos y ambos son de grado 1. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente tiene un exponente 1 y en el siguiente término que tenemos a x igual es de grado 1. Entonces vamos a hacer el cambio de variable en y igual a ux o x igual a uy. Depende del caso para que sea más fácil. En este caso lo vamos a aplicar para y. Podemos ver en las siguientes flechas que están ahí al lado que tenemos a y igual a ux y tenemos en este caso en la parte de abajo, pero eso lo vamos a tener antes porque esto se va a aplicar hasta el final de dicha ecuación. Entonces tenemos despejada a u y va a quedar a u es igual a y sobre x. Entonces vamos a aplicar lo que son cálculo diferencial y ya tenemos lo que es la derivada de y la derivada de ux. Vamos a reemplazar todas las y de nuestra ecuación y queda de la siguiente forma. Entonces tenemos la ecuación original y vamos a sustituir a las letras y que tenemos a ux. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Y tenemos que sustituir también a lo que es a la de y. Entonces vamos a tener x menos u por dx más x por u de x más x de u igual a 0. Entonces vamos a tener que realizar las operaciones de multiplicación. Entonces nos quedaría x de x menos ux de x más ux de x más x cuadrada de u igual a 0. Vamos a factorizar, que ya lo tenemos en el siguiente proceso, que es x de x. Abrimos que va a quedar 1 menos u más u. Vamos a cancelar términos, lo que son las letras u más x cuadrada de u igual a 0. Entonces nos va a quedar como x de x más x cuadrada de u igual a 0. Podemos tener aquí en el siguiente paso que hay que comenzar a separar las variables. Tenemos que tener a dx de un lado y a du en el otro. Entonces tenemos x de x más x cuadrada de u igual a 0 y vamos a separarlas. Entonces x de x es igual a menos x cuadrada de u. Y tenemos esa x cuadrada que nos está estorbando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo, que va a quedar x sobre x cuadrada de x igual menos du, y va a quedar como, ahora sí, como siguiente procedimiento, 1 sobre x de x igual menos du. Vamos a integrar a unos sobre x de x y a menos du. Entonces tenemos lo que es el siguiente proceso. Y ya que hayamos hecho las operaciones de las integrales, porque son integrales muy básicas, entonces tenemos logaritmo natural de x es igual a menos u más c. La c vamos a recordar que es nuestra constante. Como les había dicho yo en la diapositiva anterior, es que tenemos despejada a la u. Entonces vamos en este caso a aplicar volver a la variable inicial. Entonces tenemos al logaritmo natural de x que es igual a menos y sobre x, porque estamos diciendo que hay que volver a la variable inicial que era nuestra letra u y ya queda reemplazada, más c. Logaritmo natural de x, esa c está sumando, pasamos del otro lado con signo contrario, negativo. Logaritmo natural de x menos c igual a menos y sobre x. Esa x está dividiendo, entonces va a pasar del otro lado multiplicando al logaritmo natural de x y a la letra c. Entonces nos queda x logaritmo natural de x menos xc igual a menos y. No podemos dejar esta ecuación así como está, en este caso con la letra y negativa. Para poder eliminarlo, tenemos que multiplicar a menos 1 a toda la ecuación, como lo podemos ver aquí en este caso. Entonces nos va a quedar como respuesta al final menos x logaritmo natural de x más cx. Vamos a recordar que estamos acomodando los términos de manera ordenada, de manera con la letra del abecedario, y tenemos como respuesta igual a y. Entonces ese es nuestro resultado.
Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Estas se escriben de la siguiente forma, donde a por la diferencial de f de x sobre dx más b de la función x más c es igual a 0, donde a, b y c son constantes. Las ecuaciones diferenciales no homogéneas son muy similares a las homogéneas. La única diferencia es del lado de la igualdad. En este caso tenemos un 0, pero en el caso de las funciones homogéneas tendríamos una función f de x. Un valor constante AC distinto de 0 es lo que hace que la ecuación no sea homogénea, o más bien sea homogénea. Y añade un paso más en el proceso de la solución, la cual es la siguiente. F de x es igual a por Euler a la b sobre a por x. Por sustitución, se puede verificar que estableciendo esta función igual al valor constante menos c sobre b', que satisface la ecuación no homogénea, es f de x igual a menos c sobre b. Ahora bien, las condiciones de contorno a menudo se llaman condiciones iniciales. Para la ecuación de primer orden necesitamos especificar una condición de contorno. Tenemos un ejemplo donde nos piden encontrar la solución de f de x igual a por Euler a la menos b sobre a por x menos c sobre b para f de x igual a b en x igual con 0. Sustituyendo para x igual con 0 tenemos que f de 0 es igual a b, que es igual a menos c sobre b. F de x es igual a b más c sobre b, que multiplica Euler a la b a la menos b sobre c por x, y eso por menos c sobre b, que es igual a b por Euler a la menos c sobre b por x más c sobre b por Euler a la menos c sobre b a la x menos 1. Continuando con ello, tenemos un ejemplo donde nos piden hallar y bi' o la segunda derivada de y. Tenemos que y bi' es igual a menos 3y más 2y menos x cuadrada no es homogénea, ya que y bi' menos 3y' más 2y es igual. Bien, veremos ahora el problema de aplicación de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Para el proceso de carga de un condensador con una batería partiendo de una carga cero, la ecuación sería R por derivada de Q sobre dt más Q sobre C menos B subíndice B es igual a 0. Usando las condiciones iniciales de que Q es igual a 0 y que en T es igual a 0 e identificando los términos correspondientes a la solución general, las soluciones para la carga del condensador y la corriente son que la carga Q es igual a C por B subíndice B, que multiplica a su vez a 1 menos E a la menos 1 sobre RC. Bien, la corriente es igual a I sobre dQ sobre dt menos v subíndice B sobre R por E a la menos T sobre RC. Bien, en este ejemplo la constante B de la solución general tenía el valor de 0, pero si la carga del condensador no hubiese sido inicialmente 0, la solución general todavía podría ser una descripción exacta de los cambios de la carga con el tiempo. La descarga de un condensador es un ejemplo de una aplicación de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, pues como conclusión tenemos que en resumen podemos decir que esta exposición nos ayudó a poder fortalecer nuestros conocimientos en el tema de ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Este tema ya se había visto en clase y de hecho se hicieron tareas sobre el mismo, ya sea de manera de copiar apuntes y realizar ejercicios. Debemos de decir que es importante refrescar estos conocimientos, más que nada cuando están recientes, así se nos será más fácil conservarlos para próximos usos. Hay que decir que es importante conocer las clasificaciones de este tipo de ecuaciones y saber diferenciar y cuáles son los casos de unas u otras. Es importante saber todos estos tipos de ecuaciones, ya que son ecuaciones que a pesar de tener un grado de complejidad un poco grande, siguen siendo algo fundamental y que ocuparemos posteriormente para nuevos proyectos. Bueno, y ahora pasaremos a lo que son las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es la forma general de una ecuación diferencial lineal homogénea? Bien, y la respuesta sería L por Y, o entre paréntesis Y. Esa sería la respuesta. Bien, ¿qué función tiene la L? Bien, este es un operador diferencial, una suma de las derivadas, definiendo como derivada 0, a la función original no derivada. Bien, la tercera pregunta, ¿qué aspectos tiene la ecuación para que pueda ser homogénea?
Bueno, y la respuesta sería que cuando los coeficientes de los términos diferenciales, en el caso del primer orden, son funciones homogéneas de las variables, o para el caso lineal de cualquier orden cuando no existen los términos constantes. Bien, pasemos a la cuarta pregunta. ¿Qué tipo de ecuación se expresa para la ecuación diferencial lineales de primer grado? Bueno, y esa sería la siguiente, de m que multiplica x, y de dx más n que multiplica a x, y de dy es igual a 0. Esa sería la respuesta. Bien, y la quinta pregunta, ¿en qué se parecen las ecuaciones no homogéneas con las ecuaciones homogéneas? Bueno, el parecido que tendrían sería en la diferencia de esta, de que al lado derecho de la igualdad, en vez de tener 0, contamos con una función f de x. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.